Pero ahora vamos a dejar un poquitito esto de lado, después volveremos, ya están dándose todo para la marcha, hay problemas en el tránsito, pero vamos a dejar este tema porque tenemos que hablar de la economía y ya está en línea para darnos una mano a comprender algunas cosas Lorenzo Sigot Gravina, que es director de análisis macroeconómico de Equilibra. Lorenzo, Darío del Arco y Luis Tarulo desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bien, le vamos a robar un tiempito, aunque seguramente algunos han leído, otros todavía no estarán demasiado al tanto, o por ahí han leído, tienen la información, pero no saben hasta dónde llega. Lo que le quiero preguntar y que nos cuente ustedes, bueno, ¿cuál es la base de las modificaciones que ha hecho las bandas del tipo cambiario el gobierno nacional y cómo pueden repercutir a futuro? Para contarle a la gente, digamos que a partir del 1 de enero va a cambiar el piso y el techo de la banda cambiaria establecida el 11 de abril, ¿no? Que tenía un piso de 1.000 pesos, si no recuerdo, y uno de 1.400 para el techo, a ver, de alguna manera actualizándose mes a mes el 1%. Ahora la cosa cambia. ¿Nos explica qué cambia y qué se imagina a futuro? Bueno, primero el piso de la banda ya ha dejado de ser relevante y obviamente sí, mucho más vinculante el techo, porque le pone un techo justamente al tipo de cambio Ujú. oficial. A partir de ahí se supone que el Banco Sí. Central vende reservas para defenderlo. Lo hemos visto antes de las elecciones, que en varios momentos llegó al techo el Ujú. tipo de cambio oficial, el techo de la banda, y ahí vendió el Banco Central para tratar de estabilizar, frenar las expectativas de evaluación, etcétera. Sí, Lorenzo, Lo que se le modifica, voy haciendo algunos sí, paréntesis para también ir con la gente comprendiendo. ¿Por qué es insignificante el piso de la banda? Porque antes el gobierno lo que decía, vendía, argumentaba, según quien lo mire, desde la oposición, desde sectores amigos, decía que bueno, cuando tocara el piso de la banda, el central iba a comprar. ¿Por qué ahora eso pasa a ser insignificante? ¿Va a comprar en cualquier momento? no, primero porque cada vez se va más para abajo, 900 pesos, y si ajusta ahora a un ritmo mayor, porque la inflación está por arriba del 1%, claramente, por ejemplo, en enero, el primer mes de la nueva ajuste de las bandas va a ser al 2,5%, que fue la inflación de noviembre. Se ve cada vez más para abajo y deja de tener relevancia en el sentido de que no es Ajá, binding, no es vinculante porque no va a ir ahí. Es claro, más, claro. el gobierno, como vos bien decís, no solo eso, dice, bueno, al techo lo voy a subir a un ritmo similar a la inflación. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, como la gente sabe, la inflación no fue 1% mensual en los últimos 4 o 5 meses, de hecho se viene acelerando y ya hace 2 o 3 meses que está arriba del 2%. Entonces, cuando algo ajusta al 1% y la inflación ajusta al 2,5%, ese techo de la banda, en términos reales, descontada la inflación, se iba apreciando. Y como ya habíamos, ya antes de las elecciones, llegado al techo, la idea era volver un poquito más de aire. Y el otro punto importante que dijo junto con esto es que ahora ya más claro, el Banco Central va a comprar dólares dentro de la banda y no va a ir a esperar a comprar Ujú, al ujú. piso, Sí. sino que va a salir a comprar alrededor de 10.000 millones de dólares justamente para recomponer reservas que durante el 2025 realmente fue una performance Ujú. muy negativa, de casi que te diría resumiendo, se perdieron 10.000 millones de dólares. Claro. Entonces el año que viene vamos a recomponer lo que perdimos este Ujú. año, esa es un poco la idea. Lorenzo, esto empieza el 1 de enero de 2026, pero Sí. tomando como parámetro la inflación de noviembre de este año, que si no recuerdo mal, porque fue hace unos días, fue de 2,5, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el 1 de enero el techo de la banda va a contemplar este 2,5 de noviembre. Sí, sí, no es que va a aumentar a lo largo del mes, de enero va a subir 2,5% el techo Ujú. de la banda. Todos los días un poquito para Sí. llegar a fin de mes al 2,5%, eh, al 2,5%. Claro, eso no Sí, quiere decir que va a subir el dólar, puede subir como no. no, sube el techo, que es el lugar donde el Banco Ahí Central está, vende ahí para estamos, frenarlo. ahí estamos. Entonces lo que te está abriendo es un poco la cancha de la banda cambiaria. Claro, Digo, por claro, claro. ejemplo, el piso se sigue ampliando, pero el piso ya no es relevante. La verdad que cuando uno ve los últimos meses, el tipo de cambio o se colocó en torno del techo o un poquito abajo, Ujú. ¿no? Al 5, 6, 10%, digo, pero estuvo más, en general se está moviendo relativamente cerca del techo. Entonces la idea es que, bueno, que ese techo se ajuste por Claro. inflación, que Ujú. sube un poquito más,
Y bueno, no necesariamente eso implica que el tipo de cambio se puede quedar quieto. Ujú. Sí, lo que puede hacer que el tipo de cambio se pegue o vaya tendencialmente un poquito más al techo es este compromiso ya explícito del Banco Central de no hacer lo que hacer distinto a este año. Este año no compró casi el Banco Central, de hecho tuvo que vender cuando llegó al techo, y como vos bien decías al inicio del programa con el Fondo Monetario, no, si no llega al piso el Banco Central no va a comprar. Bueno, ahora Ujú. dice, no, vamos a comprar porque la situación de las reservas es muy frágil, perdimos más o menos 10 mil millones de dólares de Claro. reservas Ujú. netas este año, entonces el Sí. año que viene tenemos que Ahora, recuperar. Entonces ahí sí es cuando, bueno, ya el Banco Central va a salir a comprar y eso va a poner un poquito más de presión ujú. en el mercado cambiario. Entonces, dicho rápido, cuando antes del lunes, si todo le salía bien al gobierno, iba a tener una inflación que iba a bajar relativamente rápido a lo largo de 2026, quizás cerrando en 1% mensual a fin del año que viene, y con un tipo de cambio que se iba a mantener cerca del techo. Ahora lo que vemos es que tanto el tipo de cambio oficial como el techo se van a mover un poquito más rápido, eso significa que la baja de la inflación va a ser más lenta. En un escenario en que todo sale bien, nosotros tenemos una estimación de que a fines del año que viene la inflación va a estar en 1,5%, el valor que tuvimos en mayo de este año. Es decir, Ujú. va a descender del 2,5% que está ahora, pero Sí. lentamente hacia 1,5%. Ahora, eso me hace pensar entonces, Lorenzo, que si esto se da, el presidente no podría cumplir con aquellas declaraciones hechas en varios reportajes de que hacia mediados de 2026 la inflación va a ser cero. No, bueno, yo incluso en un escenario en que todo te salía bien y que seguía ajustando el techo al 1%, me parece que no llegabas. Complicado, sí. Y lo importante en materia de inflación es, el gobierno ha hecho una baja muy significativa, Sí, obviamente claro. ahora le falta la última milla, que es lo que cuesta más, pero tampoco podés hacerlo a costa de seguir perdiendo reservas. Entonces creo que ha rebalanceado un poco los objetivos y ha dicho, bueno, quizás la baja de la inflación sea más acotada el año que viene, pero voy a recomponer reservas, que Ajá. es importante porque en 2026, digamos, es el último año para hacer la tarea Sí, más sí, ardua, porque ya en claro, 2027 tenés que tener reservas para poder, claro. en un Ahora, contexto de elecciones, ujú. evitar alguna corrida cambiaria. Por supuesto. Me quiero detener en algo que decías, vos recién comentabas, bueno, y ahora el gobierno dice, voy a comprar reservas. Me tomo de ese dice. ¿El gobierno dice o el Fondo Monetario Internacional le exige que compre reservas al igual que el Tesoro norteamericano? Porque no creo que Scott Bessent esté dispuesto a poner todos los meses algunos miles o cientos de millones de dólares para que el dólar se mantenga acá o allá, ¿no? Me parece que es casi una obligación, pero también una exigencia la que tiene el gobierno. Sí, sea por lo que fuere, la realidad es que el Banco Central el lunes dijo y se puso un compromiso de comprar 10 mil millones de dólares el año que viene, Ujú. dentro de la banda, no en el piso de la banda, Sí. y que iba a ser una compra contra pesos, emisión de pesos. Ajá. Eso es lo Claro, concreto. claro. Después, obviamente, lo especulativo de si Sí. fue o no, obviamente el fondo, el tesoro, estaba, incluso los inversores internacionales. Fíjate que después de esta medida, si bien subió un poquito el tipo de cambio oficial, también bajó significativamente el riesgo país. Es decir, Ujú. bueno, ahora el gobierno va a acumular reservas y eso me da un poco más de tranquilidad. Ajá. Lorenzo, a ver si me ayudas, no tenés por qué recordarlo, pero ¿sabés o te acordás cuáles son los próximos vencimientos? Y la pregunta es si Argentina ya tiene la plata para esos próximos vencimientos. Bueno, son a principios de enero, Bonari Global, estamos hablando de alrededor de 4.200 millones de dólares con capital intereses. Tiene el Tesoro ya una parte, ¿te acordás esa colocación que hizo hace poco, un bono en dólares ley local? Sí. Y viene comprando un poco el Tesoro también de divisas en el mercado cambiario, así que hoy tiene un poquito menos de la mitad, 2.000 millones alrededor de 2.000 millones. Tiene disponible, Caputo lo ha dicho, un repo con bancos que le podrían dar hasta 7.000 millones, podría conseguir este repo y de ahí pagar esos vencimientos, o incluso, en peor de los casos, volver a usar el swap entre el Tesoro y americano y el Banco Ajá. Central. Digo, hay alternativas para pagar esos vencimientos y no descarto también que si sigue bajando el riesgo país, puede haber una segunda colocación Bien. Ujú. en dólares. Y te hago la última, que tiene que ver con lo que ocurrió esta madrugada en la Cámara de Diputados. ¿Vos creés que al gobierno le interesa ahora tener presupuesto o que, ante la insistencia de la oposición vinculada con los fondos universitarios y también el tema de la discapacidad,
¿Puede haber algún tipo de veto o intentar el gobierno seguir prorrogando un presupuesto que es del 2023 de Alberto Fernández? No, creo que el objetivo es, si vos querés pasar reformas estructurales, tenés que tener presupuesto, digamos. Vamos de menor a mayor, y el paso es, después de muchos años, de prórrogas, volver a tener presupuesto. Es la primera señal que de hecho no es que con esto se ha caído, digo, se ha dado media sanción. Sí, Lo único claro. que en estos artículos, bueno, igual hasta cierto punto me parece que ya está, o sea, este año el gobierno insistió en vetar y el Congreso con los 2/3 revirtió tanto Claro. el financiamiento de universidades como el tema de discapacitados, la emergencia de discapacidad. Entonces me parece que es hora estamos en democracia, es hora de acatar y avalar, y ahora pasó lo mismo. Digamos, Lorenzo, le pasaron. sí. Entonces es cuestión que, bueno, se tendrá obviamente que tener en cuenta que de algún otro lado van a tener que salir los recursos, o recortes, o quizás bajar menos algunos impuestos, bueno, algún combo para mantener el equilibrio fiscal, pero esto es una prioridad que le ha marcado más de 2/3 del Congreso eh, al gobierno, y en esta oportunidad también. Entonces me parece que ya está, es cuestión de que, bueno, ahora esto aceptarlo, que esos gastos van a ir ahí, y bueno, y ponerse a trabajar o reducir otros gastos o Claro. aumentar algunos ingresos. Lorenzo, un millón de gracias por el contacto. Felicidades, que tengas un muy buen 2026, ¿eh? Gracias a ustedes, felices Gracias, fiestas. un abrazo. Lorenzo Sigó Gravina es director de análisis macroeconómico de Equilibra.